Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces. Era ella, y solo ella, Constanza Mendiola, sin atributos, desnuda de avalorios, esencial, la última mujer de sus recuerdos, la única a la que había amado, surgía entre la multitud tal y como la había archivado su memoria. Parecía de hierro, pero seguía siendo de cristal, hermosa y frágil. Mauro, el primer hombre al que ella había deseado, el que se marchó sin decir nada. Un cuerpo a acuarela que se fue difuminando en el horizonte, pero que nunca dejó de estar, y por eso, aunque el tiempo corrió veloz en sus vidas, el hombre volvió a ser en la Gran Vía lo que siempre había sido. Sonsoles Onega, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, Manuel. 1000 besos prohibidos en un tiempo en el que casi no nos podemos dar ni uno. Es como un derroche, ¿no?, de energía, ¿no? Que luego además comprobamos que en la novela hay un auténtico derroche de energía, de esa que produce el amor, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad lo que has dicho, en tiempos de escasez de besos y abrazos, de repente esta novela derrocha en su portada 1000 besos, ¿no? Parece profético, jamás lo pensamos, claro, cuando entregamos... Cuando entregué el manuscrito no lo pensé bajo ningún concepto, pero bueno, luego dentro hay yo creo que una grandísima historia de amor, una historia que pulsa las pasiones, los instintos y también la memoria, porque este texto intenta también reflexionar sobre el paso de la memoria, cómo archivamos momentos en nuestra cabeza para recurrir a ellos casi como salvavidas en determinados momentos en los que creemos que ya no queda nada más que el pasado, ¿no? Y a partir de ahí los personajes se empiezan a reconstruir, o sea, que tienen futuro más que pasado. Claro, es que además los momentos de felicidad que se quedan en la memoria es pura recreación. Cuando más necesitamos la felicidad, esos momentos del pasado pues son mucho más idílicos, ¿no? Sí, yo creo que eso es del todo humano, como los hombres y el ser humano en general reviste de abundancia el pasado y luego lo rescatan en el presente, como te decía antes, ¿no? A estos personajes desde luego les pasó, a Constanza y al padre Mauro tuvieron una historia hace 20 años cuando las promesas de amor eterno eran creíbles, ¿sabes? Luego ya se hicieron maduros y con la madurez llegó la incredulidad de todo esto. Pero justo 20 años después se encuentran y se dan cuenta que pese a que no son los mismos, sí son la tierra firme que necesitan para aterrizar en sus vidas, ¿no? Si estuviésemos hablando de una ópera, lo mismo tendríamos que haber titulado Los amores prohibidos de Constanza y de Mauro. Si estuviésemos hablando de una novela, por ejemplo, de un Gabriel García Márquez, lo mismo tendríamos que haber titulado Amor duradero en tiempos del poliamor, porque la verdad es que la muestra de amor que tienen estos dos personajes en estos tiempos en los que el amor parece especialmente volátil, sobre todo en las nuevas generaciones, es como una llamada de atención, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo creo que esta novela es más vanguardista que nunca porque reivindica hacer del amor el centro cuando son muchas mujeres, además, las que cuestionan que hay que hacer del amor el centro, ¿no? Y cuando parece un sentimiento caducado en estos tiempos de poliamor, como tú has dicho, y de relaciones que no duran y que nadie ya se promete envejecer juntos, ¿no? Pero yo es que sigo pensando, y has citado a Gabriel García Márquez, sigo pensando como él, por ejemplo, que cree que el amor es la fuerza más poderosa, ¿no? Y que frente al amor el resto de fuerzas son destructivas, ¿no? Así que yo creo en el amor, creo que además, fíjate, Manuel, sí es que al final el ser humano necesita querer y que le quieran. Y poco más, ¿eh?
para ser feliz, digo, ¿eh? Eso es lo que les ocurre a estos dos personajes, a Constanza y a Mauro, que digamos que son dos personajes con una mochila potente, cada uno en sus espaldas, de culpas, de tristeza, de abatimiento. Parece como si el cielo de la vida se les hubiese caído en lo harto y poco a poco lo fuese aplastando, y de pronto un día ellos han tenido un amor adolescente. Ella es una abogada en un prestigioso despacho. Él es un sacerdote que acaba de volver de Roma por una llamada del arzobispo de Madrid, y digo que es un poco lo que les ocurre, ¿no? Porque de pronto el destino hace que se crucen la mirada y yo creo que la palpitación fuerte del corazón en un encuentro casual en la Gran Vía, ¿no? Sí, son personajes, como tú dices, con mochila, es decir, con pasado, y de repente se dan cuenta de que una casualidad, que podríamos llamar imposición del destino, hace que el mundo se agriete bajo sus pies, ¿no? Quería que fueran personajes con perfiles muy marcados. ¿Por qué? Porque quería contraponerlos al tiempo que les ha tocado vivir, que es el presente, que es el actual, que es nuestro tiempo. Es una novela de personajes destruidos por sus circunstancias en un entorno que hemos visto cómo se ha ido destruyendo por las circunstancias / abusos de otros. Es una novela que también hurga en las costuras de todo lo establecido, de lo que nos ha pasado como sociedad, del manoseo insoportable en ocasiones de las instituciones, un paisaje que se destruye a la vez que se destruyen los personajes hasta que vuelven a resurgir. En el caso de la pareja de protagonistas, porque se impone el amor y se impone esa necesidad de vivir hasta las últimas consecuencias, y en el paisaje porque se va reconstruyendo gracias a creer en las instituciones. Me apetecía mucho hacer una novela contemporánea, insisto, de nuestro tiempo, que de todo eso que no he dicho en la crónica periodística, porque se queda corto, ¿no? Porque no te cabe, vaya. Y porque a veces no se puede contar, ¿no? Y aquí, gracias precisamente a la ficción, se pueden contar algunas cosas. Bueno, algunas de las... No, fíjate, Manuel, yo creo que se puede contar todo, pero no se puede adjetivar. Y en el periodismo, y en cambio en la literatura te permite soltar esa rabia que, en caso de tenerla, va germinando dentro de ti, ¿no? Y a mí, en cierto modo, me ha pasado. O sea, yo viví el nacimiento del movimiento del 15M, la acampada en Sol, a escasos 100 metros del Palacio del Congreso de los Diputados, y nadie tuvo la mínima curiosidad por subir a ver qué era eso, ¿no? Bueno, pues todo aquello fue cuestionando la arquitectura en la que hemos crecido los de mi generación, ¿no? Y bueno, todo eso está en esta novela también. Bueno, aquí hay un personaje que es de los que metieron palo en candela en aquel brote de indignación que surgió en este país, como es un banquero, Gerardo Barrios, ¿no? Que el hombre, pues, digamos que se asegura una jubilación tranquila y decente, algo que estamos acostumbrados a verlo en los telediarios. Eso nos conecta directamente con el trabajo habitual de Sonsoles Onega, pero desarrolla una de sus tramas o de los decorados en los que se desenvuelve la historia, que es verdad, ¿no? El deterioro al que nos ha llegado el poder sin escrúpulos, ¿no? En este país, ¿no? Sí. Bueno, eso lo hemos vivido, y ese banquero es todo sin ninguno a la vez, ¿no? Es la imagen de portada de un día y otro en los últimos años. Así que fíjate, Manuel, es una novela de secundarios muy potentes que trasladan, o lo pretenden, vaya, al lector reflexiones en el entorno de la historia de amor, y esta es una de ellas. Incluso revestida también de la duda, la propia Constanza, que es la abogada de este banquero, ella misma está llena de rabia por lo que ve y lo que percibe que está pasando, pero a la vez también cuestiona hasta qué punto la calle puede tomar la justicia por su mano, ¿no? Es un personaje que sufre scratches, es un personaje que tiene que abandonar un restaurante porque le abuchean, y todo eso también trato de reflexionar sobre si esa es la vía, o la vía es el banquillo. Porque la vía es el banquillo, ¿no? Efectivamente. No el acribillamiento las reglas, público, ¿no? Hay que jugar con las reglas, ¿no? Si rompemos las reglas, las rompemos para todo, a lo mejor, ¿no? Totalmente. Alguien me dijo una vez, es como si
en una ciudad no hubiera semáforos. Sería un caos. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que plantea Sonsoles Onega a través de ese personaje de Constanza y de su trabajo profesional como abogada, defensora de este banquero en ese gran juicio de la gran estafa que se va desarrollando a lo largo de la historia. Otra de los planteamientos que se realiza a través de este mismo personaje, digamos que ya en su mochila, aparte que, al igual que Mauro, pues lleva algunas muertes que han marcado completamente su vida, lleva también un gran secreto que lo relaciona con su madre, con Rosalinda, y a través de ella nos planteamos otro de los temas de actualidad que están en estos momentos sobre el tapete del debate social, ¿no? Rosalinda es una mujer, su madre, es una mujer de bien vivir a lo largo de toda su trayectoria, pero que llega un momento en que decide borrarse del mundo. En un mundo en el que eso de borrarse, pues depende, ¿no? Depende de otros, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Tú lo has dicho. Me gusta eso de borrarse del mundo. La madre de Constanza, Rosalinda, es un personaje con una historia en la que me he permitido retorcer algo la realidad para denunciar precisamente eso, la gran asignatura pendiente de nuestros días, que es... Bueno, fíjate, de nuestros días no lo sé ya con la pandemia, ahora hay otras prioridades, pero sí el gran debate social, el derecho a elegir cómo morimos, ¿no? Es un personaje que no dice nada en toda la novela, salvo una frase, y que en cambio traslada este tema, ¿no? Yo creo que es un tema muy difícil, muy complejo. La novela no juzga ni se posiciona, simplemente expone, el lector llegará a sus conclusiones, pero es muy complicado. Manuel siempre está en los programas electorales como promesa y acaba en un cajón, probablemente porque nadie tiene una solución que sea capaz de aunar todas las sensibilidades y las ideologías que están representadas en el Parlamento, y hay que hacerlo necesariamente teniéndolas en cuenta todas, ¿no? Si algún día hay una legislación en España que regule esto, todos se tienen que sentir concernida con ellas, ¿no? No puede ser una cosa que cambiemos cada legislatura. Pero ahí está como reflexión. Yo creo que la sociedad ya tiene la madurez suficiente para asumir este debate. Que no lo hacemos, menos ahora. Ese callar permanente de Rosalinda y no parar de decir cosas es uno de los logros de esta novela, aunque ella también tiene, pues representa también ese tipo de personas en la vida que a veces queriendo, otras no tanto, pero que marcan la existencia de otros seres cercanos que tenemos, en este caso pues el de su hija, Constanza, ¿no? El de su hija, totalmente. Es también una historia de amor, la de la madre y la hija, como Constanza, por amor a su madre, es capaz de fingir hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Le obliga a ella a llevar una vida impostada, ¿no? Que a su vez me lleva a reflexionar sobre cuánto sabemos del que tenemos al lado, que es más bien nada. O sea, a veces creemos que lo sabemos todo de las personas, más en estos tiempos de aparente transparencia con las redes sociales, cuando en realidad no sabemos nada. Y Constanza es esa mujer que parece transparente, pero no lo es. O sea, el gran secreto de su familia no lo saben ni su padre, solo ella. Hablábamos antes del poliamor cuando empezábamos a charlar con Sonsoles Onega de su novela 1000 besos prohibidos. Aquí se plantea también el multiamor, ¿no? Porque la verdad es que hay amores muy, muy diferentes. Hablamos de un amor pasional, permanente, que permanece en el tiempo entre Constanza y Mauro, el amor de una madre por su hija o de una hija por su madre, el amor por los seres que se han marchado y que marcan también completamente, en este caso, la vida de Constanza, ¿no? Sí. Es que el amor no solo se manifiesta en una relación entre un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, ¿no? O sea, el amor se expresa en numerosas ocasiones y con distintas relaciones, ¿no? Yo creo que también hay mucho amor en la relación que tiene Constanza con la señora que trabaja en casa de sus padres, Benita, que es un personaje también que me encanta, porque es esa voz de la señora que vino del pueblo a Madrid a hacer carrera sirviendo en una casa, ¿no? Y que siempre tengo en las novelas algún personaje así que nos lleva a ese pasado de lo que somos, ¿no? Así que sí, es una novela en la que hay amor por todas partes, ¿no? Y porque yo creo que la vida es así, y tiene que ser necesariamente así.
Sí, precisamente que quería hablar de Benita porque junto con otro personaje que también aparece, que es el abogado familiar, representan ese tipo de personas que nunca traicionan, que están ahí en lo bueno y en lo malo y que a veces sin darnos cuenta son como pues ese respaldo que en demasiadas ocasiones necesitamos en la vida y que afortunadamente cuando nos hacen falta y no los tenemos es cuando los echamos en falta, ¿no? Y están ahí siempre y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, tan cerca y tan lejos. De hecho, en la propia Constanza lamenta que lleva tiempo sin hablar con Benita, que es esa mujer que cuando ella la repasa se da cuenta de que ha estado en todos los momentos importantes de su vida, ¿no? Y de repente pues la tiene desatendida de alguna manera. Esto nos pasa mucho. Ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de cuánto nos queremos cuando no hemos podido juntarnos. Así que sí, esa relación que tiene ella con esta mujer que ya te digo que a mí me gusta porque traslada en sus diálogos lo que hemos sido. Y cómo una mujer que viene de un pueblo de Segovia, Figueruelo se llama, llega a Madrid y lee las crónicas de Manuel Vicente en el País y se emociona porque dice que la democracia es encontrarse a pasionaria en la sección de lencería de Sepu, ¿no? Y todo eso a ella le parece algo sencillamente maravilloso y reporta al pueblo para explicarle a su padre cómo van las cosas, ¿no? Cuando Alberti abandonó el Parlamento. Bueno, en fin, son esos tics probablemente periodísticos que me gusta incorporar a la novela porque hacen paisaje. Pues ya que hablaba de estos tiempos de pandemia y de los personajes que han ido apareciendo pues esos guardias de balcón, esas personas que están siempre pendientes de los demás, escrutando la vida de los demás. Hay otra de los planteamientos que hace Sonsoles Onega, que es en torno a Mauro, al sacerdote, es el poder de la Iglesia, pues en ocasiones ejercido de aquella manera. Hay un sacristán que aparece por ahí que representa de alguna forma esa capacidad que a veces tiene la Iglesia de malbaratar la vida de la gente. Hay además la contraposición entre Mauro el sacerdote y hay también un joven sacerdote que aparece, en el que Mauro ve que no cometan los mismos errores que yo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, necesariamente la Iglesia aparece en esta novela por el personaje del padre Mauro, pero a ver, no es una novela sobre la Iglesia, naturalmente, con personajes, por cierto, que existen, porque el sacristán de San José existe, el párroco de San José existe también, he trabajado con ellos en este texto. Lo más interesante ha sido zambullirme en la formación de un sacerdote que ignoraba por completo. O sea, podía tener una ligera idea de lo que supone el seminario, pero no tenía ni idea de cómo se forma un sacerdote para ofrecer su vida a la Iglesia y a Dios. Y no voy a decir que ahora lo respeto más porque siempre lo he respetado, pero ahora entiendo algunas cosas, ¿no? Dicho eso, efectivamente, el cuestionamiento de según qué cosas en pleno siglo XXI están presentes en la novela, es evidente, a través del propio padre Mauro, porque cuesta entender que hoy en día pues siga existiendo el celibato, pero a la vez cuando tú los escuchas a ellos y te dicen que es que el compromiso con Dios es único y no se comparte, no el amor, sino la entrega. No se comparte, pues entiendes algunas cosas, ¿no? Pero bien, yo si la Iglesia tiene que hacer alguna actualización, no le compete a esta novela decirle por dónde, ¿no? Si silbamos la canción de Soledad y Silencio cuando empezamos a leer la novela tampoco está mal, ¿no? No, desde luego que no. Porque está llena de soledades y de silencios, también decíamos también de culpa, de pérdida. Hombre, porque la duda, la culpa, el remordimiento, las idas y venidas, que por otra parte no son exclusivas de un sacerdote. En general el padre Mauro es el hombre casado. Cualquier hombre casado que descubre una pasión distinta a la que tiene en casa, pues se puede comportar de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que sí quería un personaje que en principio su matrimonio fuera sólido. Es decir, hoy en día una historia con un hombre casado pues es absolutamente normal, ¿no? Y las rupturas, las infidelidades están a la orden del día. Pero en cambio, con un sacerdote en principio, todo eso de lo que quería hablar, duda, contradicción, idas, venidas, miedos, parecería más
más sólido. Es un peligro de las asignaturas pendientes, ¿no? Haciendo referencia cinematográfica también, ¿no? Sobre todo cuando están relacionadas con el primer amor, ¿no? Bueno, porque el primer amor, vamos a ver, todos tenemos un primer amor, eso es evidente, que no necesariamente nos ha tenido que perseguir de manera obsesiva. Quizá estos personajes, por la manera en la que se separan en un momento de su vida, sí que han ocupado un espacio prioritario en su cabeza, ¿no? Pero esto puede ocurrir en la vida. De hecho, durante el proceso de escritura me encontré con mucha gente que me ha contado, pues yo sí volví con mi primer amor. Bueno, sobre todo porque lo hemos archivado o lo hemos revestido de sinceridad, ¿no? En estos tiempos en los que, vuelvo otra vez a lo mismo, no nos creemos casi nada, ¿no? Ni en el ámbito personal, ni en el público, ni en nada. Y una última curiosidad, Sonsoles Onega, ya que hacía referencia a que hay personajes que tienen pues su correspondencia en la realidad, lo de Villa Gelsomino existe. Lo digo porque es un escenario esencial y donde, en fin, uno leyendo le gustaría, porque no podré yo ir un ratito allí. Bueno, pues como tal no existe, pero todo el Lécheno y la costa del lago Como está salpicada de este tipo de residencias imponentes, y cualquier viajero que vaya por la zona lo reconocerá. Lo que sí existe es Villaneto, en cuya curva sucede algo importante en la novela. Es una carretera muy pequeña que serpentea toda esa costa, y ahí en esa curva donde ocurre algo importante en la novela existe. O sea que cualquiera que recorra esa carretera pequeña desde Como hasta Velayo, que es maravillosa, reconocerá los escenarios de la novela. Sí. Curva que se pueden cargar de culpas, ¿verdad?, para el resto de la vida. Bueno, digamos, por centrar a nuestros oyentes, que esa villa, que es importante en el desenlace final, es un lugar al que pues Constanza pues se fue cuando era más jovencita, adolescente, cuando tenía sus amores con Mauro, porque su padre era diplomático y andaba pues de allá para acá, y allí empezó a funcionar aquello que dice también la canción. Dicen que la distancia es el olvido. Sonsoles Onega, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por Gracias, 1000 besos prohibidos, una novela, la sexta de Sonsoles, que ha publicado la editorial Planeta. Un placer. Gracias, Manuel, por hacer hueco a este libro.